La crisis hipotecaria del 2020 y cuándo deberías invertir. Eso va a ser el tema por el día de hoy, así que vamos a empezar. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio a Novarize Latino. El episodio de hoy es un episodio sumamente anticipado por muchos de ustedes. He recibido un sinfín de preguntas, comentarios, preguntándome acerca de mi opinión de lo que está pasando y si en realidad vamos a entrar en una crisis, ¿no? Debido a todo lo que está pasando en la economía. Entonces, decidí crear este episodio, pero vamos a decir, una estructura un poquito diferente al resto de otros canales. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas, o que aprendas, mejor dicho, que la crisis no es algo que sucede de la noche a la mañana. Una crisis es prácticamente resultado de una serie de eventos, causa y efecto, ¿verdad? Y con el tiempo, todo se va mezclando hasta crear una situación mucho más grande que eventualmente explota. Y cuando explota es cuando uno empieza a vivir lo que le llaman la crisis. Y cuando te das cuenta que ya estás en el medio de una crisis, ya es normalmente muy tarde para tú tomar acción. Entonces, ¿qué vamos a aprender en el día de hoy? Vamos a aprender varias cositas. Primero, vamos a analizar la crisis de 2008, qué fue lo que conllevó a esa crisis y por qué fue tan grande. Segundo, vamos a analizar la situación actual. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo terminamos en este momento? Y de verdad darnos cuenta si en realidad es una crisis o no. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a comparar las dos situaciones o los dos escenarios de lado a lado para que vean las similitudes, las diferencias y luego ver si hay algo que uno pueda hacer. Entonces, hacia el final, lo que vamos a hacer es que prácticamente vamos a analizar las conclusiones y ver qué acciones podemos tomar nosotros para, uno, navegar por la situación actual, segundo, protegernos y tercero, aprender, analizar y simplemente identificar crisis que puedan venir en el futuro. Así que, sin más que decir, vamos a meternos de una a mi pantalla. Y bueno, señoras y señores, una vez más ya estamos dentro de mi pantalla y como les había comentado, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un análisis cronológico primero para entender la serie de eventos que conlleva para ayudarnos no solamente a ajustarnos a la crisis actual, sino también ajustarnos a la crisis en el futuro, de manera que entendemos exactamente lo que está sucediendo y ajustarnos de la manera más eficiente posible. Así que sin más que decir, vamos a meternos de lleno en lo que es la presentación. Y bueno, ya estamos aquí y lo primero que vamos a hacer es simplemente analizar la crisis financiera del 2008, ¿no? Entonces, ¿qué conllevó a la crisis financiera del 2008? Y todo empezó en el año de 1977. Sí, señoras y señores, empezó mucho antes de lo que ustedes se imaginaban. En 1977 se aprobó un acta llamada el Community Reinvestment Act y eso prácticamente fue aprobada para proveer oportunidades para las familias que son de bajo ingreso para poder ser propietarios inmobiliarios, ¿no? Y la meta final de haber aprobado ese acta es prácticamente ofrecer más préstamos en el mercado inmobiliario y al mismo tiempo para, vamos a decir, aflojar un poco las reglas, ¿no? Antes de 1977 las reglas eran extremadamente estrictas en términos de préstamos, ¿no? La cual es lo que está experimentando Sudamérica hoy en día. Para uno tener la oportunidad de que le aprueben una hipoteca, eso es un sinfín de papeleo y es algo que es extremadamente difícil. Antes de 1977, las pérdidas causadas por préstamos hipotecarios eran muy bajas en Estados Unidos debido a los estándares altos para calificar a la gente, ¿no? Entonces, a partir de 1977, todo empezó a cambiar y eso fue un cambio progresivo e inclusive hasta en 1991 aún se veía un volumen muy bajo de hipotecas aprobadas en el mercado, pero ya para ese entonces el sector bancario se estaba poniendo extremadamente creativo. ¿Y con qué me refiero con eso de la creatividad? Entonces vamos a pensar en nosotros como individuos comunes y corrientes que simplemente queremos ir al banco y pedir una hipoteca, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, vamos a decir, las dificultades que nosotros experimentamos cuando vamos al banco a pedir una hipoteca?
Una es que no tenemos el inicial o el down payment o el enganche, como le dicen en otros países. Y dos, que así tengamos el down payment ahorrado, no sabemos si en realidad vamos a poder cumplir con las responsabilidades mensuales de pagar la letra hipotecaria, ¿no? Entonces, gracias a esta acta, el sector bancario empezó a ponerse creativo poco a poco con la meta de eliminar esa barrera para que más personas puedan entrar al mercado, vamos a decir, de bienes raíces, ¿no? Del mercado hipotecario. Y ya a partir de ese entonces, para el año de 1992, el concepto de skin in the game fue siendo eliminado poco a poco. Ahora, para aquellos que no saben lo que significa el concepto de skin in the game, es prácticamente la cantidad que tú colocas como down payment. ¿Por qué se le dice skin in the game? Si tú no tienes un pie adentro, por decirlo así, o si no tienes algo que te duela, hay probabilidades muy altas de que te vuelvas una persona irresponsable en términos de tu responsabilidad financiera. Vamos a decir, por ejemplo, que no es lo mismo para ti haber acumulado un 5% del down payment y pagar una hipoteca o acumular un 20% de tus ahorros, la cual se toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, el sudor, todo tu trabajo, y cuando inviertes ese 20%, a ti se te hace más difícil darle la espalda a la casa y simplemente decidir, ¿sabes qué? Tiro la toalla, no me quiero ser responsable de esta hipoteca. Pero cuando pones un 5%, vamos a decir que sí te duele, pero es más fácil darle la vuelta, no estás perdiendo tanto dinero, pero cuando pones un 20%, wow, eso sí que duele, sobre todo si has trabajado muchos años para poder acumular ese monto, ¿no? Entonces, estos prestamistas, el sector bancario, ellos entendieron eso, ¿no? Y ya para el 1994, Fannie Mae lanza su primera hipoteca con un inicial o un down payment de apenas del 3%. Ahora, para aquellos que no saben quiénes son Fannie Mae es prácticamente lo que le llaman acá el Federal National Mortgage Association. Y Fannie Mae se encarga de crear oportunidades en el mercado secundario para la compra y venta de hipotecas, la cual conlleva a la disponibilidad de fondos líquidos en el mercado para que los bancos puedan continuar prestando a personas como tú y como yo que buscan simplemente invertir en propiedades o comprar su primera casa, ¿no? Hace unos meses atrás yo había hecho un episodio hablando de Fannie Mae y de cómo funciona el mercado secundario. Para aquellos que están interesados, le voy a dejar un enlace en la cajita de descripción para que ustedes lo chequen después de este episodio, pero mientras tanto vamos a seguir en este orden cronológico para entender el por qué es importante que ustedes sepan los acontecimientos, los hechos, porque eso les va a ayudar a ustedes a ajustarse a esta crisis y a futuras crisis que están por venir, ¿no? Y entonces, continuando, vamos llegando al 2001, ¿no? Entonces, en el 2001 sucedió algo muy interesante, que fue cuando la burbuja del dot-com se explotó. Algunos de ustedes lo habrán experimentado, algunos de ustedes a lo mejor no estaban en Estados Unidos y algunos de ustedes a lo mejor ni siquiera habían nacido o estaban muy chiquiticos para saber lo que estaba pasando. Entonces, para hacerles un resumen de la burbuja del dot-com, durante esa época surgieron, vamos a decir, muchos negocios en línea, ¿no? Era como que el boom de lo que estaba sucediendo. Todo el mundo iba a la universidad para estudiar informática, para simplemente prepararse para entrar al mercado digital. Pero todo iba surgiendo de una manera excesivamente rápida y llegó un punto que, como dice el dicho, todo lo que sube tiene que caer. Y eso fue lo que pasó en ese mercado. Esas compañías que entraron en el mundo digital, todas se decayeron por primera vez y muchas compañías simplemente dejaron de existir, pero las que sobrevivieron se convirtieron en compañías que son muy fuertes. Amazon es un gran ejemplo de esas compañías que sobrevivieron. Y debido a esos hechos, debido a que esa burbuja explotó, en el año del 2002, la Reserva Federal tuvo que tomar acción, ¿verdad? Y bajó la tasa de intereses a lo que era considerado en ese entonces el récord más bajo de la historia. Para aquellos que no saben mucho de, vamos a decir, el papel de la Reserva Federal en la economía estadounidense, y no solamente estadounidense, sino en la economía global, la Reserva Federal tiene dos metas, ¿no? Y esas dos metas es lo que le llaman aquí en Estados Unidos el dual mandate. Entonces, entre esas dos metas está, uno, asegurarse que el empleo esté corriendo de la manera que debe ser, que todas las personas que viven en este país tengan acceso al trabajo, y dos, asegurarse que las tasas de interés estén reguladas de una manera efectiva, de manera que todo esté balanceado y que no haya una inflación o una desinflación excesiva, ¿no? Entonces,
Eso fue lo que pasó en el 2002. Y en el 2003 el mercado prácticamente rompe récord de hipotecas originadas. O sea, todo el mundo quería comprar, todo el mundo quería invertir porque querían sacarle provecho a las tasas de intereses bajas. Y eso lo que hizo fue que empezó a crear otra vez una burbuja poco a poco, ¿no? Entonces ya para el 2005 las tasas de intereses y los precios de los inmobiliarios empezaron a subir como ustedes no tienen idea. Y obviamente ya llegó el 2008 en donde todo se desató, ¿no? Todo explotó y vivimos lo que le llaman acá en Estados Unidos un evento Black Swan. Entonces el evento Black Swan es muy parecido a la ley de Morpheus, como dicen acá, y es cuando todo sucede al mismo tiempo. En el 2008 sucedió la caída de Wall Street, ¿verdad? La caída de los bancos, la cual tuvo que llegar al gobierno, en este caso la Reserva Federal, y salvarlos. Sucedió la crisis inmobiliaria, sucedió la caída de la infraestructura estadounidense y en el mundo también, por ejemplo, lo que pasó en Detroit cuando la compañía de carros, el General Motors, decidió salirse de Detroit y dejó a esa ciudad en un estado depresivo, ¿no? Sucedió también la crisis de Grecia y obviamente en toda crisis siempre hay una pérdida masiva de trabajo. Pero quiero que le presten mucha atención al tipo de trabajo que se perdió en el 2008, ¿no? En este caso se perdió lo que eran trabajos en el mercado financiero, en el mercado profesional. Entonces compañías como Lehman Brothers dejaron de existir. También otro sector que fue altamente afectado fue el sector de las construcciones. ¿Por qué? Porque en ese entonces había mucha gente que estaba construyendo muchas casas, ya que las casas estaban subiendo de precio y muchas personas estaban haciendo flipping y al mismo tiempo había muchos inversionistas comerciales construyendo centros comerciales, galpones comerciales y todo eso. Y obviamente sucede lo que le llaman un efecto dominó y una vez que esas industrias empiezan a ser impactadas de una manera negativa, todo alrededor empieza a ser afectado negativamente también. En este caso, en el sector de retail, como les llaman, que es el sector de las ventas al por menor, los centros comerciales, las tiendas de ropa, tiendas en general donde uno va a comprar sus cosas, todo eso empezó a ser afectado, ¿no? Y si ven todo este orden cronológico, empezando en 1977 hasta el 2008, todo esto se tomó 31 años en total para darse. O sea, que tal cual como yo les había mencionado en muchos episodios anteriores, la cosa con bienes raíces se toma tiempo en darse. O sea, todo sube más lento, todo baja más lento y en este caso, este orden cronológico les demostró que la cuestión con las bienes raíces no funciona así de la noche a la mañana o en cuestiones de segundos, como por ejemplo la bolsa de valores, que uno se va a dormir hoy y a lo mejor puede despertar mañana y se vuelve a caer toda la bolsa completamente. No, con bienes raíces se mueve mucho más lento, ¿no? Ahora que ya entendieron bien lo que sucedió en el 2008, vamos a analizar la serie de, vamos a decir, secuencias y acontecimientos que sucedió ahora recientemente en el año 2020. Entonces vamos a empezar con la pandemia, ¿no? Entonces en noviembre de 2019 escuchamos del primer caso en la China, ¿no? Y a medida que vamos pasando con el tiempo, en diciembre de 2019 se entera el mundo. O sea que en ese entonces cuando sucedió en noviembre, el gobierno chino mantuvo todo eso, vamos a decir que lo más reservado posible. Pero ya para diciembre se empieza a enterar el mundo. Y después, en enero de 2020, sale el primer caso a relucir en Italia y en Estados Unidos. Y a medida que vamos avanzando, ya para febrero del 2020, Trump aprueba un acta de asistencia pública de 1.25 billones de dólares para preparar al país para lo que está a punto de venir con la pandemia, ¿no? Y ya obviamente en marzo fue como que donde todo se desató, donde todos nosotros empezamos a sentir todos esos cambios que casi se siente como que de la noche a la mañana, ¿no? La Reserva Federal baja las tasas de intereses al récord ya más bajo de la historia. Eso es un nuevo récord, ¿no? Empieza a caerse la bolsa de valores varios días seguidos. El país fue declarado en estado de emergencia nacional y obviamente lo que todos nosotros aprendimos recientemente se aprobó el acta del CARES Act, en donde el gobierno está proveyendo un estímulo económico para el pueblo. Y para el pueblo estoy hablando de personas, individuos como tú y yo, y al mismo tiempo para todos los negocios pequeños, porque los negocios pequeños son importantes. Si los negocios pequeños dejan de existir, eso quiere decir que gran parte de Estados Unidos se va a
quedar sin trabajo, ¿no? Y como había mencionado anteriormente, cuando hay crisis, en época de crisis siempre se pierden los trabajos, pero quiero que le presten atención al tipo de trabajo que está siendo, vamos a decir, eliminado en este entonces. En el 2008 estábamos hablando de trabajos profesionales, estamos hablando de trabajos que estaban en la banca. En este caso, estamos hablando de trabajos que requieren de interacción física uno a uno como persona. Estamos hablando de hotelería y turismo porque simplemente todos los viajes se cancelaron. Hay países que simplemente evitaron la salida o la entrada de personas, cerraron todos los bordes en un, vamos a decir, atentado de prevenir que esta pandemia continúe expandiéndose, ¿no? Al mismo tiempo, el entretenimiento también paró prácticamente de golpe, ¿no? Los teatros tuvieron que cerrar porque quieren prevenir estar en un espacio cerrado, que todo el mundo esté cercanamente uno del otro. Lo mismo con los restaurantes y al mismo tiempo con los bares, ¿no? Y bueno, ya para abrir, muchos de nosotros estamos o esperando el estímulo económico de los $1,200 o estamos prácticamente esperando por nuestro cheque de desempleo de 600. Para aquellos que son propietarios de negocios, pues estaríamos ya esperando por los préstamos del EIDL o del PPP, como había mencionado en mi video anterior, y hasta hay rumores de que ya los fondos se están acabando, la cual conlleva a un potencial tercer estímulo, ¿no? Incluyendo un estímulo para rescatar al mercado inmobiliario. Ahora que ya entendemos todo lo que está sucediendo a nivel de pandemia, vamos a analizar el mercado económico en sí, ¿no? Entonces, para uno saber si la economía se está expandiendo, el gobierno de Estados Unidos tiene que agregar en promedio 150,000 trabajos mensuales. Así que vamos ahora a analizar un poco la orden cronológica en términos de cómo ha estado desarrollándose la economía de hace unos meses atrás. Entonces empezamos con octubre, en donde el mercado de Estados Unidos agregó 185,000 trabajos en el mercado, ¿no? Entonces para noviembre la cantidad de trabajos que fueron agregadas fue de 261,000 trabajos. Entonces obviamente ya uno puede observar de que sí, estamos en un periodo de expansión al parecer, pero miren lo que pasa en diciembre, ¿no? Como que hubo una recaída y ahora son 147,000 trabajos. Pero eso se resuelve un poquito y mejora para enero de 2020, en donde ven que hay 214,000 trabajos agregados en el mercado. Y la cosa empieza a mejorar una vez más ya para febrero, en donde se agregan 275,000 trabajos en el mercado. Pero miren lo que sucede en marzo. ¡Wow! Y ese número no incluye todos los trabajos, porque este estudio se culminó en el 12 de marzo, debido a todo lo que estaba pasando. Eso quiere decir que hay muchos más trabajos que se han perdido que este número no están incluyendo. Y quién sabe qué va a pasar para abril del 2020, ¿no? ¿Cuáles serán los números de trabajos perdidos para ese entonces? Y todo esto fue causado por un factor externo, la cual solamente tomó 6 meses en sacarnos del equilibrio que teníamos, ¿no? Y eso es sin contar lo que está a punto por venir. Ahora, comparando todo de un lado a otro, de side by side, como le dicen acá en Estados Unidos, vamos a resumir lo que vimos en el 2008, ¿no? Entonces, primero tuvimos un factor interno que simplemente se tardó 31 años en cocinarse, 31 años en darse, gracias a aquella acta que se fue dando en 1977, ¿no? Entonces, la burbuja que se fue cocinando durante todos esos 31 años fue la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y cuando esa burbuja explotó, había un inventario excesivo de propiedades. Las tasas de intereses también eran sumamente altas y obviamente se dio el evento Black Swan, que es cuando todo se da al mismo tiempo, ¿no? Y el gobierno llegó y no le quedó de otra más que rescatar a la banca, a Wall Street. Y eso dejó como que, vamos a decir, un trago muy amargo en lo que es el pueblo, ¿no? La gente de Main Street, personas como tú y yo, personas que tenían sus negocios y tuvieron que cerrar las puertas porque el gobierno no los ayudó. Pero en realidad el gobierno no tenía mucha opción, ¿no? No es para defender el gobierno ni nada por el estilo, pero para aquellos que terminan viendo el episodio que yo hice unos meses atrás acerca de Fannie Mae, lo que sucedió con Fannie Mae es que una vez más ellos empezaron a crear oportunidades en el mercado secundario en donde muchos inversionistas internacionales empezaron a invertir en el mercado de hipotecas aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos hablando de los países de cualquier parte del mundo que ustedes se puedan imaginar viniendo a invertir en el mercado inmobiliario de acá en Estados Unidos, y prácticamente eso lo que hizo fue que todo el mundo estuviese conectado.
Entonces, si el gobierno no hacía nada para rescatar a la banca de Estados Unidos, eso quiere decir que no solamente íbamos a tener una recesión, sino que íbamos a tener una depresión a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, sino mundial. Se hubiese caído la economía mundial, de tal manera que ellos no tenían otra opción más que hacerlo. Y pues mucha gente se quedó, una vez más, como que resentida, ¿no? Por decirlo así. Ahora, comparando los sucesos en el 2020, lo que está sucediendo hoy en día fue algo que fue causado por un factor externo, en este caso, que solamente tardó 6 meses en cocinarse, ¿no? Por decirlo así. En realidad, la burbuja que estaba cocinándose por un buen tiempo era la burbuja de los préstamos estudiantiles. Si ustedes son estudiantes, sabrán de lo que yo estoy hablando, y para aquellos que son padres y tienen hijos en la universidad, ya saben que muchos de sus hijos se están metiendo en deudas muy grandes, préstamos estudiantiles, o para aquellos que ya se han graduado, estaban prácticamente pasando por una situación difícil porque a pesar de tener trabajos, las cuotas de los pagos estudiantiles eran extremadamente altos y obviamente los intereses se fueron acumulando con el pasar de tiempo, la cual hace que la deuda sea aún más grande con el pasar de los años, ¿no? Entonces, esa era la burbuja que en realidad estaba a punto de explotarse, pero que vamos a decir que la explotada fue pausada temporalmente debido a la probatoria del CARES Act y prácticamente ahora los estudiantes o los egresados universitarios no van a tener que preocuparse por pagar esa deuda hasta nuevo aviso. Y en esta situación, estamos hablando del 2020, en esta situación tenemos un inventario muy bajo de propiedades en comparación con el 2008. ¿Por qué? Porque las personas que son dueños de hogar, ellos no quieren poner sus casas en el mercado para que llegue alguien con sus gérmenes y prácticamente contaminen la casa, ¿no? O que expongan a sus familiares en peligro de poder contagiarse con todo lo que está pasando, ¿no? Y al mismo tiempo, aquellas personas que están haciendo flipper, aquellos inversionistas que estaban ya en el mercado construyendo sus casas, tuvieron que pausarlo prácticamente todo porque es algo que es mandado por el gobierno, ¿no? Ya ahora están tratando de eliminar esa necesidad de estar en contacto del uno al otro y por ende el sector de construcción también fue afectado, la cual quiere decir que no hay muchas casas entrando en el mercado a la venta. Y al mismo tiempo, obviamente la Reserva Federal bajó la tasa de intereses a lo que le llama acá record low, o sea, el récord histórico en términos de tasas bajas, ¿no? La cual es todo lo contrario a lo que estaba sucediendo en el 2008. Y en vez de tener un efecto Black Swan, estamos hablando de que un solo evento, en este caso la pandemia, es lo que está causando disruptions, todo este tipo de interrupciones, por decirlo así, a nivel mundial. Y en este caso, el gobierno aprendió su lección y decidió hacer las cosas un poquito diferente, ¿no? Entonces, en vez de ir a rescatar a la banca, a Wall Street, esta vez decidió rescatar al pueblo, al Main Street. En este caso, estamos hablando de personas, una vez más, como tú y yo, a los negocios pequeños y a la infraestructura en sí, porque, una vez más, los negocios pequeños son los que están proveyendo ese trabajo, lo mismo con la infraestructura. El transporte no se puede parar, las fábricas no se pueden parar y mucho más hoy en día que estamos necesitando de productos en los hospitales, estamos necesitando de máscaras, tanques de gas, todo eso tiene que ser manufacturado ya en una velocidad récord, por decirlo así, ¿no? Entonces eso es lo que está tratando de empujar a que la economía siga yendo, a lo mejor no creciendo, pero está empujando la economía y evitar que todo termine colapsándose, ¿no? Y aquí tienen la lista, ¿no? Al lado para que comparen todo. Y como están viendo, el simple hecho de que el gobierno está decidiendo rescatar a Main Street, la demanda por viviendas va a continuar existiendo porque la gente todavía va a necesitar una casa en donde vivir, la cual eso quiere decir que van a haber fondos disponibles, a lo mejor fondos reducidos, pero todavía va a haber una existencia de fondos disponibles en las familias para poder continuar pagando la renta, ¿no? Entonces ahora se preguntarán, ok, ya ahora entiendo más o menos lo que está sucediendo. Antes el gobierno no rescató Main Street, ahora sí la está rescatando. Pero entonces, ¿por qué todo el mundo está hablando de esta famosa crisis? ¿Por qué las cosas están tan malas como dicen?
Bueno, la razón de por qué todo el mundo está hablando de una crisis es por estas siguientes dos razones. El mortgage forbearance, la cual lo hablé en 2 episodios anteriores, y al mismo tiempo los mandatos locales y estatales diciéndole a la gente, a los inquilinos, que no paguen la renta, ¿no? Para aquellos que no saben mucho acerca del programa de mortgage forbearance, pueden referirse a los episodios anteriores, pero prácticamente es una opción que está dando el CARES Act o el gobierno para que las personas o reduzcan el pago hipotecario o lo pausen, ¿no? Pero nada de eso está ayudando. ¿Por qué? Porque al menos que el gobierno estadounidense venga a rescatar, vamos a decir, el mercado inmobiliario, todos los bancos van a fallar, la gente va a fallar, porque la mayoría de los bancos que están ofreciendo ese programa de mortgage forbearance, ellos quieren que ese monto pausado sea todo devuelto una vez que el periodo de pausa termine. O sea, que estamos hablando de que si esta persona llegó y dijo, ok, por favor, banco X, deme la oportunidad de tener un mortgage forbearance. Y el banco les dice, ok, yo te voy a pausar los pagos hipotecarios por los siguientes 12 meses. Pero sabes que al final de los 12 meses tú me vas a tener que pagar la deuda de todos esos 12 meses que tú dejaste de pagar. Y eso va a ser imposible porque la persona que está pidiendo el mortgage forbearance lo está pidiendo por una razón, y es porque no tiene los fondos monetarios para seguir cumpliendo con las responsabilidades mensuales de estar pagando la hipoteca. Entonces, ¿qué le hace pensar a estos bancos que ellos en realidad pueden pagar eso de un solo golpe, ¿no? Y yo sé que hay excepciones, yo sé que existen bancos en el mercado que están dando la opción de forbearance y al mismo tiempo están permitiéndole a la persona que repague esa deuda de una manera parcial, poco a poco, mensualmente, pero según lo que yo he escuchado, casi todos los bancos están pidiendo la famosísima lump sum, están pidiendo que repaguen todo de un solo golpe. Y una vez más, eso no es algo que va a ser posible porque por algo están pidiendo pausar los préstamos desde el principio, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir, no? Eso quiere decir que entre unos 6 a 12 meses, los propietarios inmobiliarios van a incumplir con sus responsabilidades financieras. No porque no quieren, sino porque simplemente no van a poder, y eso va a conllevar a la pérdida de sus casas o de sus propiedades, ¿no? ¿Por qué digo 6 a 12 meses? Porque normalmente ese es el periodo que los bancos están ofreciendo para el mortgage forbearance. Y esta situación va a conllevar a que todos salgan perdiendo, tanto propietarios como inquilinos. Y muchos inquilinos lamentablemente no entienden la situación tan grande en la que todos estamos metiéndonos, ¿no? Uno lo ve simplemente como que, bueno, si yo no pago la renta, eso no es mi problema. O sea, a mí la corte no me puede sacar, a mí mi landlord o mi propietario no me puede sacar porque esa es la ley que hay ahora, y si mi propietario pierde la casa, pues mala suerte por ellos, ¿no? Eso no es tan simple como ustedes creen. Si su propietario llegara a perder la casa, adivinen lo que va a suceder. Prácticamente lo que va a hacer o lo que va a pasar es que el banco va a retomar la casa. Y una vez más, los bancos están aquí para hacer dinero. Los bancos no están aquí para ser inversionistas inmobiliarios. Los bancos no están aquí para estar lidiando con inquilinos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando el banco retome la casa, o ustedes como inquilinos no les va a quedar ninguna otra opción más que irse de esa casa. Así es. No solamente su propietario pierde la casa, sino que ustedes también pierden la casa, porque el banco no va a lidiar con ustedes. Y entonces, ¿por qué ustedes van a querer poner a sus familias a pasar por eso? Es una situación en la que todos nos está afectando de una manera muy negativa. Así que es importante que todos tomemos conciencia, ¿no? Todo el mundo tiene responsabilidades financieras por la cual asistir, por la cual cumplir, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir eso vamos a decir, en the bigger picture, ¿no? En la escena más grande de todo lo que está sucediendo, ¿no? Eso quiere decir que en un periodo de 6 a 12 meses, las propiedades van a entrar en foreclosure y que hay una probabilidad muy alta de que las casas o las propiedades empiecen a bajar de precio, al menos que el gobierno decida tomar acción una vez más para rescatar al mercado inmobiliario. ¿Y qué quiere decir eso para ti como inversionista? Para ti como un inversionista que está esperando en el momento apropiado para invertir, o para un inversionista que ya tiene propiedades y simplemente está viendo qué hacer, ¿no? Como inversionista, prácticamente tienes que moverte ya. Tienes que tomar acción inmediatamente. ¿Por qué? Porque los bancos están dejando de prestar dinero. ¿Por qué?
porque ya están aceptando malas deudas de por sí. Es decir, están dando préstamos por medio de la SBA o el SBA, el Small Business Administration, y esos son préstamos que no requieren de colateral y no requieren de aseguranza personal. Y no solo eso, los bancos están ofreciendo préstamos en la que no solamente no tienen la opción de tener colateral o aseguranza personal, sino que estamos hablando de préstamos que nada más le está dando una ganancia del 1%. O sea, señoras y señores, una vez más, los bancos están aquí para ganar plata. 1% no es nada para ellos. Y como si eso no fuese suficiente, ellos están extremadamente ocupados lidiando con los negocios pequeños, con el SBA en el proceso de todos los préstamos, sino que ahora va a haber una probabilidad muy alta en la que los propietarios no van a poder cumplir con sus obligaciones financieras, la cual se traduce en que los bancos van a terminar con un inventario muy alto de casas retomadas por el famosísimo foreclosure, ¿no? Ahora no solamente van a tener que manejar todos esos préstamos para los negocios pequeños, sino que ahora van a tener que ver qué hacen con todas esas casas que van a terminar retomando, ¿no? Entonces, ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces qué está pasando? ¿Cuál es la conclusión de todo esto, no? Hay varias. Entre la primera es que la crisis inmobiliaria va a llegar muy rápido si el gobierno no hace nada. De hecho, ya estamos entrando en ella. La segunda conclusión es que si tú eres un inversionista que necesita invertir con la ayuda de los bancos, tú tienes que invertir ya. No te pongas con la avaricia de que, yo voy a esperar a que sea más económico, voy a esperar un tiempo porque voy a comprar más barato. Porque sabes que si tú te esperas 6 a 12 meses, eso quiere decir que no vas a comprar nada porque los bancos no te van a prestar dinero. Ahora, si tienes la oportunidad todavía de pedir una hipoteca y trabajar con un banco para que te ayude a financiar esa casa, entonces este es el momento apropiado para tú tomar acción enseguida, porque una vez más ya los bancos se están cerrando las puertas a peticiones hipotecarias. Así que no te pongas avaro a estar esperando, porque así las casas estén más baratas en un futuro, no vas a poder comprar nada, porque simplemente no vas a tener los fondos disponibles. Ahora, la tercera conclusión, si eres de esos inversionistas que no necesitan de fondos para invertir, no necesitas de los bancos porque o ya tienes suficientes fondos líquidos para comprar de una vez, o sea, cash, o si conoces de maneras creativas para invertir, entonces el mejor momento para tú invertir en propiedades baratas, o sea, en remates prácticamente, será en los siguientes 6 o 12 meses. Es decir, en algún tiempo entre octubre del 2020 o por ahí en abril del 2021. Y si eres de esos que de todas maneras todavía quieres esperar porque quieres comprar las casas baratas, entonces eso quiere decir que tienes que actuar enseguida para conseguir aquellos fondos líquidos. Y tienes en promedio entre 6 a 12 meses para moverte para conseguir esos fondos desde ya. Pero las inversiones no es algo que te tienes que tomar a la ligera, o sea, tienes que planear bien, no es el simple hecho de simplemente comprar casas y simplemente tener acceso a fondos, no, es mucho más que eso. Para tú invertir en estos tiempos de crisis, necesitas invertir en un mercado inmobiliario que sea de una forma estratégica, ¿no? Tú no puedes comprar casas en cualquier lado, tienes que hacerlo de una manera estratégica y en el episodio pasado yo te había enseñado a hacer eso y si no sabes a qué me estoy refiriendo, no te preocupes, vas a tener acceso a ese episodio en la cajita de descripción o al final de este video, en donde te voy a dejar un enlace para que lo veas directamente, ¿no? Entonces, 1, te proteges invirtiendo en mercados estratégicos y 2, todavía tienes que buscar otras maneras de protegerte porque una vez más estamos en tiempos de crisis y para hacerlo tienes que diversificar fuera de bienes raíces. O sea, no solamente compras en mercados estratégicos en remate, sino que también tienes que expandir tu portafolio en otras cosas. Eso quiere decir invertir en el oro o en la plata o, si es posible, en criptomonedas, ¿no? Aunque para tú poder invertir en criptomonedas tienes que pasar por una curva de aprendizaje increíble. Es mucha información la que vas a tener que aprender y no solo eso, invertir en criptomonedas es bien difícil porque también tienes que seleccionar la plataforma correcta, la plataforma segura para que no llegue cualquier hacker y te robe el dinero o simplemente cualquier persona o cualquier compañía que se dice llamar compañías seguras cuando en realidad terminan robándote el dinero, ¿no? Entonces, si es algo en la que no estás familiarizado, no inviertas en eso. Y si piensas invertir en criptomonedas, entonces aprende de la manera correcta cómo invertir en ella. ¿Por qué te digo todo esto? Porque simplemente el dólar se está devaluando. Mientras más imprimen el dólar,
más baja el valor de ella. Es la ley de la economía, ¿no? De oferta y demanda. Mientras más suministro existe en el mercado, más va a bajar el valor de ese producto en particular en el mercado, ¿no? Así que bueno, esto es todo lo que yo tengo en este punto, y si están disfrutando la información hasta ahora, no se les olvide darle un like para ayudar a que este episodio suba en rango y así hacerle esta información disponible a otras personas que están buscando educarse en el tema como tú. Y esto es todo lo que yo tengo dentro de la pantalla, los voy a ver afuera. Y bueno, señoras y señores, eso era todo lo que yo tenía para compartir con ustedes. Recuerden, eso es solamente mi opinión basado en los hechos actuales. Es muy difícil tratar de, vamos a decir, predecir seguramente lo que va a pasar. Uno simplemente analiza los hechos, los compara, ve como que los factores que están influyendo en lo que está pasando hoy en día, y lo que les compartí a ustedes es simplemente mi opinión basada en lo que yo veo hoy en día. Yo no sé si de aquí a mañana, de la noche a la mañana, el gobierno decide hacer algo. Si decide hacer algo, obviamente las cosas van a cambiar y obviamente voy a estar creándoles otro episodio para darles a ustedes una actualización de lo que está sucediendo hoy en día. Pero si no, lo más probable es que esa es la ruta que va a seguir agarrando el resto de los días, ¿no? Así que para aquellos que están interesados o que simplemente estaban curiosos acerca de los lugares apropiados, cómo invertir de una manera estratégica, aquí les escogí un episodio para que les ayude a complementar todo lo que ustedes aprendieron en el día de hoy. Y sin más que decir, los quiero mucho, un abrazo y besitos. Chao.